Dice así, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Entonces, para que sepan, para que todos estén entendiendo bien, esto es Jesucristo que está hablando. Él dice, esto dice el Amén, él está hablando de sí mismo. El testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Y Cristo dice, yo conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, Cristo escribe a esta última iglesia de la Odisea. La Odisea históricamente en aquel entonces era una ciudad muy adinerada, muy próspera. La gente que vivía ahí tenía bastante dinero, mucha lana. Era una ciudad, hoy si vamos ahí no hay ninguna ciudad en este lugar, son puras ruinas. Pero en las ruinas podemos ver que las casas que tenían, aunque algunas nada más quedan los fundamentos, las fundaciones de las casas, pero eran casas antes, casas grandes, mansiones. Esas personas vivían una vida, en los ojos del mundo, una vida buena, una vida con mucha prosperidad material. Es importante entender ese contexto. Jesucristo, vamos a comenzar con Él porque siempre estas cartas, no sé si han notado, pero siempre empiezan con Jesucristo, con una descripción de sí mismo. Cristo siempre se describe de una forma que corresponde con los problemas o las necesidades en la iglesia a la cual está escribiendo. En esta carta a la Odisea, Cristo dice, esto dice el Amén. Cristo está diciendo, yo soy el Amén. ¿Qué quiere decir eso? Amén, la palabra amén significa que así sea. Que así sea. Entonces Cristo está diciendo, yo soy aquel que va a hacer que así sea. Yo soy el Amén. En otras palabras, yo soy el soberano. Nada puede suceder que está fuera de mi control. Quiero que entendamos eso. Vivimos en un mundo con muchos problemas, lleno de pecado, de perversión, de tragedias. Y nosotros necesitamos entender, aunque Dios, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, no es responsable por ese pecado. ¿Quiénes son responsables? Satanás y nosotros. Pero Cristo, nuestro Dios, es soberano sobre esas cosas. Nada puede pasar a menos que Él lo permite. Él es el soberano de los reyes de la tierra, nos dice en el capítulo 1. Entonces, Cristo dice, yo soy el soberano, el Amén, el que dispone y determina todas esas cosas. Nada nos puede pasar que está fuera de su voluntad. Y Cristo nos hace la promesa que Él está disponiendo todas esas cosas para el bien de aquellos que le aman y los que han sido llamados conforme a su propósito. Si hemos sido llamados por Dios, si amamos a Dios porque Él nos amó primero, podemos tener la seguridad y la confianza de que pase lo que pasa, las peores situaciones y tragedias en la vida, podemos confiar y tener fe que Cristo las está disponiendo, permitiendo y obrando en esas situaciones
para nuestro bien. Para nuestro bien. Y eso requiere mucha fe. Pero es de gran aliento saber que nuestro Dios es bueno. Él es bueno, Él nunca puede pecar, no causa el pecado, Él es bueno, pero Él puede usar hasta las peores cosas en la vida para nuestro bien eterno y para su gloria eterna. Él es el amén, el testigo fiel y veraz. Él es el Dios inmutable, Él nunca cambia. Las personas cambian, las situaciones cambian, nosotros cambiamos. Dios nunca jamás cambia, permanece igual para siempre. Él es inmutable, nunca cambia. Es el Dios eterno y cumple con sus promesas. Eso habla de su fidelidad. Él siempre dice la verdad, siempre hace lo correcto. Dios siempre hace lo bueno, siempre hace lo correcto. Al llegar al cielo, cuando nosotros ya estemos en la presencia de Dios, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, nadie va a decir, ay, Jesús pudiera haber hecho las cosas de una forma mejor, de una forma superior. No. Vamos a ver todo lo que Dios hizo, lo que Él permitió, lo que Él dispuso, lo que Él determinó, y vamos a decir, Él lo hizo de la mejor manera posible. Que es el Dios todopoderoso, el Dios fiel y veraz. Él siempre hace lo correcto. Él es el soberano o el comienzo de la creación de Dios. Posiblemente ese puede referirse a la nueva creación, de la cual nos habla más adelante en este libro, pero también en Colosenses nos habla de Cristo como el primogénito de la creación. Entonces, en el sentido de una nueva creación, Él es el primogénito, es el comienzo, porque Él fue el primero para resucitar y recibir un cuerpo glorificado. Y nosotros tenemos la confianza y la garantía de resucitarnos un día también si nuestra fe está en Cristo, porque Él resucitó y Él conquistó la muerte, Él venció la tumba. Entonces Cristo es el primogénito de la nueva creación, pero también Él, por medio de Él, todas esas cosas fueron creadas. Sin Él, nada ha llegado a existir. Él es el Dios eterno. Entonces vemos que ese Dios soberano, el Señor Jesucristo, y todo este libro de Apocalipsis y toda la Biblia habla de Jesucristo. Y aquí vemos que Cristo, el Dios soberano, tiene conocimiento de lo que está pasando en las iglesias. Aquí Él sabe exactamente lo que está pasando en la iglesia de la Odisea. Él sabe todo de esa ciudad, sabe los costumbres, sabe su situación de esos hermanos, igual como Él sabe de nosotros. Él sabe lo que está pasando aquí en nuestra ciudad, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Sabe todas esas cosas. Es el Dios omnipotente, el Dios que sabe todo, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, debo decir, que tiene conocimiento de todas esas cosas. Él dice en el versículo 15, ¿qué es lo que Cristo sabe acerca de esta iglesia? Él dice, yo conozco tus obras. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca o escupirte de mi boca. Lenguaje muy fuerte que Cristo usa para hablar con esas personas. Él está usando un lenguaje, unos términos que ellos pueden entender muy bien. Sucede que en la Odisea, como mencioné, las personas eran bien adineradas. Tenían mucho dinero. Tanto dinero que, aunque ellos no tenían una fuente de agua natural en su ciudad, construyeron una tubería, una conducta para traer agua a su ciudad. Y en sus propias casas tenían tubería, como nosotros tenemos hoy en día. No tenían, la mayoría de la gente en aquel entonces, si querían agua, tenían que ir afuera, ¿verdad? Y sacarlo del pozo. Ellos no lo tenían que hacer, tenían agua en sus propias casas. Era una ciudad muy opulenta, muy adinerada. Pero tenían un problema. El problema es que como no tenían una fuente de agua natural en su ciudad, la tenían que traer desde otros lugares. Y al llegar el agua ahí a la Odisea, aunque la fuente original era agua fría, al llegar ahí a la Odisea, el agua ya estaba tibia. Entonces ellos fueron ahí, abrieron la llave y salió el agua, pero era agua tibia. Y me imagino que ellos eran muy frustrados. Muchas veces estaban muy frustrados que habían pagado tanto para tener tubería en su casa y después de todo eso el agua salía tibia.
Si tú vas a una cafetería, si vas al Starbucks o un lugar para comprar un café, venden café frío, ¿verdad? Café helado, y venden café caliente, pero no venden café tibio, ¿verdad? Es algo asqueroso. Nadie quiere tomar café tibio. Y esas personas tomaban ese agua y la querían escupir de su boca, porque les daba asco a tomar ese agua tibio. Jesucristo está diciendo, así me siento yo con ustedes, con su conducta, con sus obras, que ustedes ni son calientes, no son ni calientes ni fríos. Ojalá, dice, fueras lo uno o lo otro. Por lo menos una persona fría, espiritualmente hablando, es más posible que se va a dar cuenta de su necesidad. Una persona tibia es una persona que ya no tiene pasión para Cristo, ya no tiene vigor, ya no tiene esa pasión para seguir a Cristo, para seguir en su misión, para obedecer sus mandamientos. Una persona que está contenta con su condición de religiosidad. Ay, sí voy a la iglesia en los domingos, y sí canto, y sí leo la Biblia de vez en cuando, pero realmente no está haciendo nada para avanzar al reino de Dios. No tiene un amor apasionado por Cristo. Está nomás pasando la vida contento con las bendiciones materiales que tiene, pero realmente no tiene un deseo por Cristo y por su reino y por obedecer su misión. Entonces es lo que estaba pasando ahí en la Odisea. Ellos habían perdido su pasión por Cristo, eran indiferentes a Cristo. Ellos ya tenían otras prioridades, otra perspectiva. Ellos se creían autosuficientes y realmente habían perdido sus valores. El versículo 17 dice, ustedes piensan que son ricos. Dice, ustedes dicen, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta. No me hace falta nada. Eso es lo que ellos se creían de ellos mismos. Se creían muy autosuficientes. Pero Cristo dice, no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Ellos se creían ricos porque tenían bendición material, tenían casas grandes, tenían muchos carros, ¿verdad? Carros de caballo, muchos caballos, muchas posesiones, y se creían ricos. Pero Cristo dice, en realidad ustedes son pobres, porque lo más importante es lo espiritual, no lo material. Ellos habían perdido sus valores, habían cambiado su perspectiva, perdón. Entonces les hago la misma pregunta. ¿Qué son tus valores? ¿Qué es tu perspectiva en esta vida en cuanto a las cosas materiales? ¿Valoras esas cosas más que la Biblia, más que a Dios, más que a la gente perdida, más que la misión que Dios te ha dado para ser su siervo aquí en la tierra? ¿Valoras más el elogio de la gente, las posesiones, el dinero, buen trabajo? ¿Qué es tu perspectiva en cuanto a las cosas materiales? Versículo 18. Por eso te aconsejo. Cristo dice, yo te aconsejo. No dice yo les mando, pero dice yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagan rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Entonces aquí vemos tres cosas que Cristo quiere que ellos compren de Él. Y cuando Cristo usa esa palabra comprar, no se creen que Él está diciendo literalmente que pueden comprar esas cosas. Cristo aquí está hablando con mucho sarcasmo. Las ropas blancas, vamos a ver, puede hablar de la justicia. ¿Se puede comprar? ¿La justicia tú puedes comprar? No, ¿verdad? El oro refinado quizás se refiere a una fe verdadera. ¿Es posible comprar una fe verdadera? No, Cristo está hablando, esa gente rica, ellos entienden bien ese término. Entienden ese lenguaje de comprar y vender, de ir de compras en una plaza. Ellos entienden bien ese lenguaje. Cristo les habla de ese mismo lenguaje. Dicen, piensen que tienen tanto dinero. A ver,
compren estas cosas de mí. En realidad está diciendo, ustedes necesitan humillarse, arrepentirse, y por fe, si tienen fe, yo les voy a dar esas cosas. La salvación no es algo que podemos comprar, obviamente. Pero Cristo dice, ustedes necesitan comprar o conseguir oro refinado, también ropas blancas y colirio. Vamos a ver que cada una de esas cosas tiene un propósito. Oro refinado, ¿por qué? Para que seas rico. Ropas blancas, ¿por qué? Para que te cubras, ¿verdad? Y colirio, para que recubres la vista. Vamos a empezar con el primero, el oro refinado por fuego. Yo creo que lo más probable es que se refiere a una fe de alta calidad, una fe auténtica, una fe que produce obras. Pedro habla de eso en 1 de Pedro, la tenemos aquí en la pantalla, 1 de Pedro 1:7, dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Somos salvos por la fe únicamente, no por las obras. Somos salvos por la fe en la obra terminada de Cristo en la cruz, lo que Él hizo en la cruz. Eso es lo que nos salva, por poner nuestra fe en Él. Somos salvos por la gracia a través de la fe. Pero la fe que salva es una fe que obra. Es una fe que produce obras. Y Cristo dice, ustedes, van a venir pruebas. Y esas pruebas van a mostrar la realidad de su fe. Porque se ve, Cristo obviamente sabe y conoce sus corazones. Pero la fe verdadera es una fe que va a producir obras. No somos salvos por esas obras, pero la fe que nos salva es una fe que obra, que produce obras en nuestras vidas. Entonces, ellos necesitaban realmente mostrar la evidencia de su fe. Dicen, oh sí, yo creo en Cristo. Cristo está diciendo, muéstrame esa fe. Muéstrame que esa fe es verdadera. Y es muy probable que esto también se refiere que algunas pruebas van a venir para probar su fe. Dice en la segunda parte también que necesitan ropas blancas. Una forma de recordar eso, ellos tenían un problema de valores, habían perdido sus valores y también habían perdido su vestidura. Dice que necesitan comprar ropas blancas. ¿De qué habla eso? Bueno, no sabemos en el libro de Apocalipsis que esa se refiere a la justicia de Cristo. Somos salvos si realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo. Por la gracia de Dios somos salvos. Cristo nos hace justos, nos declara justos a sus ojos, a los ojos de Dios. Eso es lo que significa ser justificado, ¿verdad? Que Dios nos declara sin culpa a sus ojos, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y Cristo nos ve ahora, Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, porque nos ve en la perfecta justicia de Cristo Jesús. Y esa es nuestra posición, es la posición de cada persona que verdaderamente está en Cristo. Puede saber que Cristo ha pagado todo su pecado y que ahora esa persona es lavada por la sangre de Cristo, vestida en la justicia de Cristo. Pero también nuestras vidas deben mostrar la realidad de eso. Si una persona dice, yo creo, yo pido perdón, yo me arrepiento de mi pecado, creo en lo que Cristo hizo por mí, pero pasan los años y los meses y los años, esa persona no demuestra la realidad de una verdadera conversión. Vamos a decir, a lo mejor esa persona realmente no conoce a Cristo. Muy probablemente esa persona no conoció a Cristo, no fue salvado, porque si realmente tiene a Cristo en su corazón va a haber un cambio. Y es cierto, hay veces que cristianos andan por grandes, largos periodos de alejamiento, tiempos de tibieza, pero si son verdaderamente de Cristo, a venir las pruebas y la disciplina del Señor, van a mostrar la realidad de su fe por regresar. Una persona, yo creo en la seguridad del creyente. Yo creo que una persona que verdaderamente conoce a Cristo es salva. Pero yo nunca digo a una persona que veo una persona que está viviendo en pecado,
no estoy diciendo una persona que cae de vez en cuando, pero una persona que está practicando el pecado, que lo tiene como un hábito en su vida. Yo no voy a decir a esa persona que es seguro, aún si dice que conoce a Cristo. Yo voy a decir, ojo, ten cuidado, porque tú necesitas examinarte, porque la Biblia dice, por tus frutos nosotros podemos conocer realmente eres cristiano o no, porque la verdadera fe produce fruto. Entonces hay personas que andan en el pecado pero no pueden disfrutar de esa seguridad. Dios sabe si son salvos son seguros, pero ellos no pueden tener esa certeza personalmente, al menos que ellos estén caminando en obediencia al Señor. ¿Sí me explico? Sí, amén. ¿Me explico? Eso es importante entender, porque muchas veces las personas confunden eso y dicen, ay, puedes perder la salvación, o la salvación es por obras, o por perseverar. No, la salvación es por fe, pero la verdadera fe es una fe que persevera, que muestra su realidad con las obras. Ok, además, dice que ellos habían tenido un problema de vista, habían perdido sus valores, su vestidura y también su vista. Todo que empieza con B chica. Dice que compran colirio. ¿Qué es colirio? Un medicamento para los ojos. Es curioso porque en la Odisea, ellos en esa ciudad era conocida por fabricar un colirio así para los ojos físicos. Y Cristo está diciendo, ustedes piensan que a lo mejor algunas personas en la iglesia estaban ganando mucho dinero por ese negocio. Cristo está diciendo, ustedes realmente, aunque están produciendo eso físicamente, ustedes espiritualmente son ciegos. Ustedes espiritualmente necesitan comprar de mí colirio para que puedan ver. En 2 de Pedro, capítulo 1, nos indica que la falta de obediencia estorba nuestra visión espiritual. La falta de obediencia estorba, impide nuestra visión o nuestra vista espiritual. Si tú ves la Biblia y tú sabes lo que Dios te manda hacer y no lo haces, vas a llegar a ser aún más ciego cada vez que rehuses seguir la palabra de Dios. Entonces, Pedro dice la misma cosa aquí, dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y sigue diciendo en la siguiente parte, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Es muy peligroso. Si tú sabes lo bueno que debes hacer, dice la Biblia, el que sabe lo bueno que debe hacer y no lo hace, para él es pecado. Tú sabes lo que Dios te está enviando, lo que está mandándote a hacer en su palabra, obedécelo. Humíllate ante Él, arrepiéntete. Pídele que te dé fe para seguirlo. No lo puedes hacer en tu propia fuerza. Entonces Jesús escribe a esa iglesia que había caído en la tibieza, en indiferencia, que habían perdido la misión, ya no estaban realmente tratando de alcanzar almas, ya no estaban predicando el evangelio, estaban contentos que la iglesia se había convertido en un club social, donde llegaban ahí con sus amigos y disfrutaban el tiempo, pero no hacían nada, realmente no amaban a Dios, realmente no predicaban el evangelio. Cristo les escribe a esta iglesia y al final de esta carta les da tres declaraciones. Una declaración de explicación. Les da una explicación, les da una exhortación y les da una invitación. Entonces, la explicación, vamos a empezar con esto. Versículo 19, la primera parte, léelo
conmigo, por favor, el 19. Jesucristo dice, yo reprendo y disciplino a todos los que... ¿Qué dice? Reprendo y disciplino a todos los que amo. Esta iglesia, por gran parte, ha abandonado a Cristo. Se han convertido en un club social. Personas confiando en su propio dinero, en sus propias riquezas. Y Cristo dice, yo les escribo estas cosas. La razón que les estoy diciendo esas cosas es porque les amo. Les amo. En Hebreos 12, podemos verlo aquí, en Hebreos 12, versículo 5, Dios dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. ¿Por qué? Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Quizás en las últimas semanas o meses tú has estado pasando por dificultades. Posiblemente es porque estás en pecado y perteneces a Dios y Él te ama y te está reprendiendo, te está disciplinando porque te ama y quiere que regreses a su camino. Hay pecadores, hay cristianos que huyen a veces del Señor, como Jonás huyó del Señor y van a pecar, pero como el hijo pródigo, si regresan, el Padre está ahí con los brazos abiertos para darles un abrazo y un beso. Realmente aquel que ha arrepentido de verdad, que realmente reconoce su pecado. Entonces Dios disciplina a los que aman. Si tú sientes que has estado bajo la disciplina del Señor, debes saber que es porque Dios te ama y perteneces a Él. Y Él quiere restaurarte a la verdad, a su camino. En mi propia vida yo he experimentado eso. Algunos de ustedes piensan que soy tan piadoso, todo un santo. Ojalá que nadie piense eso, pero algunos quizás tienen ese concepto de todos los ministros, de los pastores, pero realmente en mi vida muchas veces, cuando yo he vagado de la verdad y cometido errores, yo he sentido esa disciplina de Dios. Ese gozo que tenía ya no lo tenía. Esa paz ya no lo estoy experimentando. Estoy experimentando la disciplina del Señor, pero doy gracias a Él que Él me ama tanto para disciplinarme como un buen padre, para restaurarme, para traerme de vuelta a su camino. Entonces también les da una exhortación, un consejo, una advertencia. Les da una explicación y también una palabra de exhortación. Dice el versículo 19, la segunda parte, dice, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Qué es la solución? Si tú me escuchas hablando y tú sabes, tú me dices, Natán, soy yo. Eso es lo que me ha estado pasando. Yo también he estado en esa condición, recibiendo la disciplina del Señor. ¿Qué es la solución de tu problema? Arrepiéntete. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirte? El arrepentimiento es un cambio de mente que conduce a un cambio de corazón que resulta en un cambio de conducta. Si estás caminando en una dirección, es voltearse y caminar en la otra dirección. Si estás practicando el pecado, es dejar ese pecado y empezar a practicar la justicia y vivir en pureza. Cristo dijo que esta iglesia necesitaba comprar ropas blancas. Y les hago la pregunta, en tu vida práctica, en tu vida diaria, ¿pueden ver las personas la justicia de Cristo en tu vida? ¿Pueden ver la pureza de Cristo en tu vida? ¿O te ven como todos los demás? Si no es así, si no pueden ver esa justicia de Cristo, ¿qué es la solución? Arrepiéntete. Por fe, Señor, renuévame, perdóname, dame tu ayuda, Señor, lléname de tu espíritu. Toma el control de mi vida, me arrepiento, Señor, yo reconozco que no puedo controlar mi propia vida, que yo no puedo manejar mi propia vida, que soy un fracaso sin ti, Señor. Me arrepiento, dame la fuerza, Señor, para caminar en los caminos, en las sendas de justicia.
Humíllate ante Él y reconoce tu pecado. Humíllate ante la mano poderosa del Señor, dice Pedro, y Él te levantará. También les da una palabra de invitación, les da explicación, exhortación y también una invitación. Versículo 20. Síganlo conmigo, el versículo 20. Mira que estoy a la puerta, dice Jesús. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es increíble, ¿no? Esta iglesia habían excluido a Cristo de sus reuniones. Y Cristo nos da ese retrato de Él ahí a la puerta de la iglesia, diciendo, si alguno, no dice si tú, si Él está hablando, si cualquier individuo en esta iglesia escucha mi voz y abre, yo entraré y cenaré con Él. Es una invitación tanto a la iglesia como a los individuos. Cristo dice a cualquier persona que escucha mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. En esta semana, cuando estuve examinando este pasaje, tuve que examinarme a mí mismo también. Y todos nosotros lo debemos hacer. Hay maneras, hay áreas en mi vida donde yo he excluido al Señor Jesucristo. Hay áreas de tibieza espiritual en mi vida donde yo no soy ni frío ni caliente. ¿Qué es la palabra que Cristo tiene para mí y para ti y para nosotros como su iglesia en esta carta? Es fácil decir, ay, esos hermanos de la Odisea son bien tremendos, y olvidar completamente de que nosotros somos igual de capaces de caer en este mismo error. Si no tenemos cuidado, no vamos a juzgar a ellos, pero vamos a examinar nuestros propios corazones y caernos en nuestras rodillas y decir, Señor, ten misericordia de mí, dame fe. Señor, examina mi corazón, sondea mi corazón. Si hay algo en mí que está estorbando tu presencia y tu poder en mi vida, Señor, quítalo de mí. Dame la fe, Señor, dame el poder para poder vencer y superar esas cosas por tu gracia. Y no solamente rechazar eso, algunas personas rechazan lo malo, pero no agregan a eso la justicia y quedan ahí en un lugar intermedio, pero Satanás realmente es el dueño del lugar intermedio. Si Cristo te da libertad, te liberta de una situación pecaminosa en tu vida, ¿qué es lo que debes hacer? Debes caerte ante Dios, pide su perdón y su misericordia, pide el poder para vivir una vida victoriosa en Él. Pero si no quedas ahí neutral, vas a caerte con el tiempo en el mismo pecado otra vez. Yo sé que muchos de ustedes pueden testificar de eso, pero es verdad. Pues queremos examinarnos, ¿verdad? Hemos excluido a Cristo de nuestra iglesia, de nuestras vidas de alguna forma. Y al oír la voz del Espíritu Santo, responder por fe. Responder por fe, decir, Señor, perdóname. Ayúdanos, Señor. Y nuevamente podamos disfrutar esa comunión con Él, esa armonía con Él. Dice, yo cenaré con ustedes. Esa habla de la comunión. Poder disfrutar la presencia de Dios cada día de nuestras vidas. El 21, y al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Como ya mencioné varias veces, la fe verdadera es una fe que persevera, una fe que produce obras. No somos salvos por perseverar, pero si realmente somos salvos, vamos a perseverar en la fe. Pero lo hacemos solamente porque Cristo perseveró por nosotros. Cristo
sufrió la muerte por nosotros. Y no solamente eso, como dice este pasaje, Cristo dice, yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Cristo murió, resucitó, venció la muerte, venció a Satanás y a todos sus demonios, triunfó sobre los poderes y potestades. Hizo un, como dice en Colosenses, que acabamos de leer. Se me olvidó como dice en español, pero lo voy a leer. Dice, Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Es Colosenses capítulo 2. Cristo triunfó sobre el enemigo. Cristo venció la muerte, venció el infierno, venció el pecado. Ascendió al cielo, reina como el Rey soberano de todo. Es Cristo. Nuestro problema más grande que nosotros tenemos no es nuestra falta de autoestima, no es una falta de confianza en nosotros mismos. No, eso no es el problema. Nuestro problema es una falta de confianza de Dios y un concepto inferior de Dios. Necesitamos ver a Cristo como Rey, Señor, gobernando, reinando como el soberano de todos los reyes de la tierra. Necesitamos ver a Cristo en su gloria. No solamente pensar a Cristo en su humillación, sino ver a Cristo en su exaltación. No pensar en Cristo solamente como un bebé en un pesebre, sino ver a Cristo en la gloria, sentado en su trono. El libro de Apocalipsis, el capítulo 4, no lo vamos a estudiar en esta serie, pero los animo. Esta noche, para que no se olviden, esta noche leer el capítulo 4 de Apocalipsis, para ver la grandeza de nuestro Dios, sentado en su trono, donde hay ángeles y criaturas de todo tipo adorándolo, clamando día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, adorando a Cristo. Y ese Dios maravilloso, ese Dios soberano, cuando habla de su trono a través de este libro de Apocalipsis, es uno de los grandes temas y nos habla de la soberanía de Cristo, que es el Dios soberano. Y Juan termina su libro en el capítulo 22 con estas palabras. No son las meras últimas palabras, pero casi al final del libro dice, amén, ven Señor Jesús. Amén, amén, ven Señor Jesús. Cristo va a regresar, no sabemos cuándo, pero nosotros sabemos que viene pronto. Si nosotros estamos en Cristo, tenemos la seguridad de que si morimos, vamos a reinar con Él. Vamos a reinar con Él. Vamos a disfrutar de su presencia por toda la eternidad en una tierra nueva, en un cielo nuevo. Pero les hago la pregunta, ¿están preparados para enfrentarse con Dios? ¿Están preparados por su venida? Si no, esas mismas palabras, Cristo diría lo mismo. El que oiga lo que el Espíritu dice. El que oiga lo que el Espíritu dice. Escuche, ponga atención a la voz del Espíritu Santo. Y ponga en práctica esas cosas, que se arrepiente de su pecado. No esperar, sino esta misma noche, rodearte, quizás junto a tu cama, en este mismo lugar, que Dios está hablando en tu corazón. Decir, Señor, me entrego a ti, me arrepiento, reconozco que tú estás obrando en mi vida, sálvame. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo,
lo que tú nos has enseñado en este libro de Apocalipsis. Señor, al principio de este libro, queremos recordar que dice que todos los que leen y escuchan este libro reciben bendición. Pero agrega una cosa, dice, los que la ponen en práctica. Y ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Que por fe podamos responder en obediencia, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, confiando en ti, Señor, vistiéndonos con toda tu justicia, rechazando toda impiedad y viviendo en pureza para tu gloria, Señor. Que podamos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Sabemos que fuimos predestinados por eso, Señor, para conocer a Cristo, que fuimos de antemano, que tú, Señor, nos habías escogido para ser transformados a la imagen de Cristo. Así que ayúdanos, Señor, a andar en obediencia, a glorificarte con nuestras vidas. Que obre ese Espíritu Santo en las vidas de las personas aquí. En el gran nombre de Cristo Jesús, lo pido. Amén.